Bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros amigos de Universal TV Digital que están realmente en todo el mundo, nos están viendo. Este es su programa de desarrollo sostenible en el bloque acá en Perú de las 4 de la tarde. Como todos los sábados tenemos pues invitados muy especiales y este sábado nos ha tocado tener la presencia de una gran amiga realmente, una persona muy destacada en lo que es tecnología, en lo que es fabricación digital, una persona que ha estado, la conozco muchos años, de verdad estoy muy contento de que esté con nosotros, y se ha desarrollado en todo el aspecto de todo el desarrollo de lo que es la fabricación digital. Ella es Delia Barriga, que nos está acompañando antes de las presentaciones de toda la línea de carrera. Delia, fue un saludo para nuestros amigos. Gracias, José. Así es, feliz de estar aquí nuevamente en Universal TV Digital y muy agradecida de que me hayas convocado a esta entrevista. Y espero que no se aburran de nuestras historias. No creo, Delia. Delia, bueno, ha estudiado Derecho y Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Federico Villarreal, respectivamente, ¿no? Derecho en la Católica y Economía en la Universidad Federico Villarreal. Ha realizado, bueno, cursos de administración, finanzas, gestión, relaciones internacionales, integración latinoamericana. Ha sido becaria para los cursos de desarrollo humano, emprendimientos inclusivos en poblaciones vulnerables para América Latina por la Escuela de Desarrollo Humano en Naciones Unidas, ha ocupado diversos cargos directivos, gerenciales en la industria textil, manufacturera, metalmecánica, automatización, desarrollo tecnológico, y está vinculada, muy fuerte vinculada, diría yo, a temas de género, discriminación y medio ambiente por más de 30 años. Actualmente, Delia es directora de FAPLA Perú, del Supernodo Latinoamérica. Ahí nos va a contar qué significa esto de supernodo, qué significa esto de los nodos y supernodos que hay dentro del FabLab, dentro de los laboratorios de fabricación digital. Es directora también de la plataforma tecnológica peruana, de la cual también somos algunos miembros. Guillermo también, Guillermo Pacheco, que estuvo de invitado también, es presidente, director de la plataforma tecnológica peruana, presidenta de Fuerza por la Paz, miembro de mesa de trabajo afroperuana, miembro de la mesa de trabajo de la mujer afroperuana, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, miembro del primer comité pro mujer en CTI de Concitec, Ciencia, Tecnología e Innovación, miembro de la Red Mundial para la Fabricación Digital, impulsora de la metodología Simbiocreación, también nos va a conversar ahorita un poquito de ella, cofundadora de FAC Woman, FAC Flotante Amazonas y del Clúster de Fabricación Digital, miembro del Consejo Consultivo del FCME, después de Women in Tech Perú, miembro de Así Crea Perú, de la red de Ciencia, Tecnología y Género, representante del Grupo de Investigación y Fabricación Digital para la Salud del MINSA, fundadora del 3D Fashion Week, también nos va a contar ahora del 3D Fashion Week, y ha tenido varios reconocimientos en la Cámara de Comercio, la Municipalidad Metropolitana de Lima, Ventanilla, Women in Tech Leaders, Democracia Digital, Ministerio de la Mujer, bueno, puntos suspensivos, etcétera, porque si no nos vamos todo el programa con todos estos logros que has tenido, Delia. Delia, nuevamente un placer estar contigo en este bloque, que yo creo, por todo lo ya me adelanto un poquito a la conversación que vamos a tener, no creo que solamente sea un tomo de edición, un volumen de conversación, creo que vamos a tener, ya desde ya te comprometo a más volúmenes de trabajo. Delia, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y bienvenida a este espacio de desarrollo sostenible. Y antes de comenzar a hablar un poquito de los proyectos, del tema de la sostenibilidad, del desarrollo de los proyectos que tú realizas, el 3D Fashion Week y todo lo demás, cuéntanos, Delia, ¿cómo nació un poquito de tu niñez? ¿Dónde naciste? ¿Qué pensaste en algún momento lograr todo lo que has logrado al día de hoy? ¿Estabas más bien por otro rumbo? ¿Estaban tus objetivos? Cuéntanos un poquito, Delia, sobre ti. Bueno, yo creo que he sido una niña siempre inquieta, curiosa, de las que desarmaba sus juguetes en Navidad y los rompía para ver cómo funcionaba, ¿no? También me castigaban por eso, por malograr las cosas, y normalmente no las malograba las mías, sino las de mi hermana. Así que después tenía que Te entregar mis asegurabas. juguetes, sí, Te asegurabas. ¿no?
he hecho cosas de chiquita muy terribles, ¿no? Em, Voy a contar una. Por ejemplo, me acuerdo que yo quería saber cómo sabía la hostia en las misas, ¿no? Ya, Acompañar a la ya. misa y todavía no Ujú, había hecho la primera comunión. ujú. Entonces hice una apuesta con mis amiguitos, tenía 5 años, para ver de que sí podía yo ir a coger la hostia. Por supuesto, me puse ahí, ¿no? El cura se detuvo unos segundos y no sabía si me iba a Ujú. dar la hostia o no, pero Ya. finalmente me la dio. Así que yo a la salida Ah, estaba reclamando mi recompensa monetaria, pues, ¿no? claro. Terrible. 5 años. Mira, ve, mira. Y le hacía Muchos, bromas a los curas. Me metía a una casa vacía para jugar jazzes con mis amigas. inquieta Inquieta, al 200%. sí, Y, muy inquieta, y, pero también creo que yo he sido una niña muy despierta también, ¿no? Y muy ujú, extrovertida, muy preguntona, y tuteona, ¿no? ujú, En mi época no estaba bien visto tutear a los adultos, ya, pero a mí me salía a tutearlos, pues. ujú. Entonces también me castigaban muchas veces en la escuela por tutear a los profesores, a las monjas, ¿no? Igual los Y, seguía tuteando, claro. los trataba de tú, los llamaba por su nombre. Y Sí, mira, un poco reverente. y mira, Dile, tú has comentado algo que muy poco conversamos de repente, o no lo hemos conversado, pero es algo muy común, un factor común, un común denominador entre los que estudian tecnología, ingeniería, eso de desarmar sus juguetes. Mira, tú lo has comentado, y realmente, ¿no? El que menos, incluso mis alumnos, cuando converso, a mí me pasó, el desarmar, inmediatamente nos llamaba la atención el desarmar, ver cómo se movía, qué mecanismos había, ¿no? Claro, algunos los terminamos nuevamente armando, la mayoría de veces nos sobran piezas, pero, pero mira cómo tú has estudiado, tu carrera es fundamentalmente Derecho y Economía, vamos a decir, te estás yendo por las ciencias sociales, pero mira cómo de niña y cómo después, ahora con los proyectos que tienes, estás muy ligada a la tecnología, ¿no? Muy ligada a la ciencia, muy ligada a todo lo que es la innovación, a todo lo que es el desarrollo tecnológico. ¿Cómo fue ese decidirte por derecho, por Yo en realidad economía? podía haberme decidido por cualquier cosa, ¿no? A mí me gustaban muchísimo las matemáticas, eran buenas matemáticas. Podía haber decidido por una carrera de ciencias o de lo que tú llamas ciencias sociales, ¿no? De economía, del derecho. Finalmente me gustaba también la política. Tenía 15 años y me gustaba. Todavía estábamos durante el régimen militar. Estaban recién las movidas para recuperar la democracia. Y todo eso también me llamaba la atención, ¿no? Además, he sido criada por una madre feminista Mm, y entonces también mi formación ha sido diferente en ese aspecto. Mi mamá, por ejemplo, nos decía, el mejor partido eres tú. Si tú estudias, tú eres tu mejor partido. Acá nadie va a aparecer, no existen los príncipes azules, qué sé yo, ¿no? Y siempre nos ha criado también fuertes, ¿no? Nos hacía seguimiento. Por ejemplo, yo, si iba a la calle y había un grupo de muchachos que normalmente molestaban a veces a las chicas, este acoso callejero que se estilaba mucho, ¿no? Cuando yo era adolescente, mi mamá me tenía prohibido cruzar la acera, por ejemplo. Yo tenía que pararme ahí, decir permiso y pasar por en medio. Y ella me decía, en este mundo solamente hay hombres y mujeres, los marcianos todavía no han venido, así que no tienes por qué tener miedo, ¿no? Entonces también he tenido una crianza, creo yo, diferenciada con respecto a otras mujeres. Eh, Mi mamá, por ejemplo, no podía entender cómo habían mujeres que tenían que pedir permiso a los maridos. Eso para ella era inconcebible, le daba urticaria, ¿no? Le molestaba muchísimo, ¿no? Ella era Claro, es una persona libre y por suerte mi papá la acompañó con sus sus propósitos, con sus ideas, claro. quereres, la dejó ser, ¿no? A veces Ujú. exageraba un poco, pero ella es así. Después se convirtió en promotora
de planificación familiar, así que en mi casa se entregaban condones, espumas, pastillas y de todo, ¿no? A cada rato nos tocaban la puerta. Y mi mamá decía, "Ay, pero yo de esto no sabía nada, y ahora hay que Ujú. enseñarle a las chicas sobre educación sexual, ¿no?". Claro, claro, Y claro, claro. entonces, sí, pues hemos crecido, digamos, con ese ejemplo de ella, que también hacía mucha labor social, Ujú, y que nosotros continuamos de alguna manera también, tanto en lo que es los temas de género, como los ujú. temas de medio ambiente en su momento, y quizás por eso mismo me decidí por el derecho y la economía, ¿no? Perfecto. O sea, tú, a raíz de tu mami, que has tenido estos ejemplos, y con todo lo que tú has vivido, bueno, hablando de varios temas que has visto, la parte de innovación, la parte de desarrollo, pero más influencia tuvo pues el pensar de tu mami, en las actividades de tu mamá, lo que tú veías de ella, y pues fue nutriéndote de esta fuerza, que todavía la tienes y la tienes muy desarrollada, ¿no? Esta fuerza que te hace hacer las cosas, que te hace ir hacia adelante, que te hace de repente pasar los obstáculos más rápido. Y viste de repente en la carrera de Derecho y Economía alguna herramienta especial que te diferenciaba. ¿Por qué determinaste Claro, tú y porque dijiste? me, si tú ves en la situación que yo estoy de adolescente, es estos cambios de retorno a la democracia, ¿no? Ujú. Y eso también me movía. Y también me Ah, movía ok. todo el tema de derechos de la mujer, por ejemplo, Ujú. que estaba tan rezagada y Claro. era tan visible. En esa época, las mujeres para continuar estudios superiores tenían que pedir permiso o al papá, o si estaban casadas, al marido. Ujú. Igual si no podían trabajar, si estaban casadas, si el marido no les daba permiso. Esto Ujú. recién cambia con el código del 84. Entonces es terrible, pues, lo que Claro. sucedía, ¿no? Y eso, como te digo, me llevó a la elección de carreras de derecho y economía, porque además economía me permitía tener una visión eh, también un poco más amplia del problema, ¿no? Ujú. Yo sentía que el problema no solamente iba por el campo social y de los derechos, sino también por el campo económico, por la autonomía económica, por ejemplo. Así es, exacto. Y comprender también, ¿no? Muchos llegamos a la conclusión de que realmente todos debemos tener una formación de economía, ¿no? Para comprender realmente cómo funciona el mercado, cómo funciona este flujo de dinero que parece que a veces es injusto, parece que a veces es muy suelto, pero realmente todo esto hay un equilibrio, hay una forma, ¿no? Hay tendencias, hay ya modelos establecidos, que qué bonito, qué bien que has estudiado y bueno animar también a quienes nos están escuchando por interesarse un poco también en la economía no solamente del país, sino en la economía en general, ¿no? Delia, y luego, bueno, yo conozco un poquito de esa historia, pero mejor que tú narrarla. ¿Cómo te involucraste en esto de los Fab Labs, de la fabricación digital, del MIT, de la Barcelona y de ahí todos los países que hemos estado trabajando? Supernodo Fab Lab, la organización Fab Lab Lima. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó en ese momento y qué vistes a futuro para decidirte involucrarte con mucho tiempo en este tipo de Bueno, actividad? yo te dije que era muy curiosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a lo largo de mi vida, si bien estudié eso, he ocupado algunos cargos gerenciales y me he interesado en algunos momentos por los desarrollos científicos, ¿no? Gerenciaba una empresa que tenía que ver con implementaciones, con motores, con electrónica, con PLC, y entonces hasta me metí pues a aprender a programar PLCs, ¿De verdad? ¿no? No te creo, ¿en serio? Y claro, yo me acuerdo haber asistido a los cursos que dictaba Siemens, invitada por Siemens, entonces yo me documentaba ahí en los cursos, todos me decían ingeniera, ¿no? Y uno de los altos directivos de Siemens me decía, ni se te ocurra decir que eres abogada, por favor, porque la única que preguntaba era yo, ¿no? Claro, porque yo había leído y quizás los demás que eran ingenieros
no tenían tanta curiosidad porque conocían más del tema, ¿no? Pero como yo no conocía las precisiones, normalmente pues me gustaba preguntar. Entonces, en esta curiosidad, yo creo que también me caso, tengo mis hijas, ¿no? De mi primer matrimonio, pues me vuelvo a casar, tengo un hijo más, y ellas también yo creo que reciben toda esta pasión, esta fuerza que mueve un poco a lo femenino, ¿no? Al empoderamiento femenino. Entonces, FabLab nace el 2001 a raíz de un cuestionamiento que le hacen a Neil Gershenfield sobre qué se viene en el futuro después de los avances en informática y en computación. Y él le contesta en ese momento a Bill Clinton que lo que se viene son las fábricas inteligentes. Y entonces estamos ante un análisis visionario de lo que va a ser luego lo que llamamos Industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Y allí, en este análisis, en este pensamiento suyo, es que nace estos Fab Labs. ¿Por qué? Porque él dice, en espacios como estos, donde se va a crear estas fábricas inteligentes, primero hay que crear, digamos, la base de cómo se puede ir innovando, cómo se pueden dar estas creaciones, estas nuevas tecnologías. Y él dice que los espacios deberían ser completos, un poco holísticos, ¿no? En un espacio tenerlo todo a la mano como para poder desarrollar y poderte motivar a crear cosas nuevas. Entonces, toda esta movida que empieza a inicios del siglo XXI, empieza pues a ir tomando forma a partir de este análisis que hace el creador de los Fab Labs. Y por otro lado, Barcelona también avanzaba, digamos, en la misma medida. Y ellos hacen encuentros también, ¿no? Se suman. Y estos laboratorios empiezan a multiplicar. Y ahí viene también otro actor, que es un actor que es profesor de MIT, que es Mel King, pero que además es un líder social afroamericano, que le dice a Neil que estos laboratorios no solo deberían estar ligados a los campos académicos, sino que también deberían salir a la comunidad. Y entonces ahí se comienzan también a replicar estos laboratorios en comunidades. Y esto cambia un poco también el quehacer, sobre todo de los jóvenes, en las comunidades donde se interviene. En este caso, el primero fue en un barrio afroamericano de Boston. Y esto le cambia la dinámica al barrio, ¿no? Y es un punto de encuentro de los jóvenes, que antes de repente andaban en pandillas, ahora podrían seguramente igual andando como en tribu, pero sus pasiones y ver cómo podían desarrollar cosas les cambia toda la perspectiva, ¿no? Claro, solamente Delia, un paréntesis nada más para que todos entendamos esto del laboratorio de fabricación digital, son aquellos espacios en donde hay herramientas, donde las personas pueden utilizarlas para lo que tienen en mente, plasmarlas en físico en algo, ¿no? Estamos hablando de impresoras 3D, cortadoras láser, cortadoras de vinilo, escáner, en general múltiples herramientas que nos ayudan a prototipar, ¿no? Solamente era paréntesis nada más para que tengamos el concepto. Continúa, por favor. Claro. Está el CAT, el CAE y el CAM, ¿no? Así es, el CAD, CAE y CAM, que también, como Exacto. paréntesis para todos, es el diseño asistido por computador, la ingeniería asistida por computadora y la manufactura asistida por computadora. Muy bien, adelante, Deli. Exacto. Y estos además, yo creo, sumados a la motivación, a la pasión por querer cambiar cómo están las cosas hoy en día, ¿no? Eso también es importante porque la creatividad, la imaginación, lo que se incentiva en estos tipos de lugares es un trabajo. Si bien lo puedes desarrollar tú solo, también se te anima a que lo desarrolles en equipo. Entonces, la colaboración también es otro elemento interesante en estos espacios. Bueno, y el 2009, el FabLab Barcelona con MIT deciden que también
vamos a abrir, digamos, Fab Labs en Latinoamérica. Entonces, ubican en el mapa que Perú tiene una posición estratégica para ser ese país elegido, ¿no? Se escoge Perú, se escoge Lima, y entonces el 2009 empieza toda esta movida de captar jóvenes que tengan proyectos de corte social, que tengan también un pensamiento de colaboración, un pensamiento de open source, ¿no? Y más o menos juntan como 250 proyectos o 280 proyectos, y de estos ellos hacen una selección de 15. De estos 15 finalmente quedan 8, y ellos iban a elegir a 2 becarios para llevar el primer curso internacional de FACACAE, que era poder preparar a 2 personas en todo este mundo de la fabricación digital para dirigir los laboratorios. Y en este caso, para dirigir el primer laboratorio estándar en Latinoamérica. Como los fondos de la cooperación española, que fue quien financió esto, fueron de estado a estado, ¿no? Entonces ahí hubo un impasse muy conocido por José, ¿no? Porque entonces, como fueron los fondos al Tesoro Público, se requería el SNIP, ¿no? Así es. Y los del MEF no entendían, porque ellos para los SNIF están relacionados a obras físicas normalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una batalla que tuvimos que lidiar ahí, pero antes de eso, se eligen estas 2 personas y quedaron 6. Y el año 2010, estos chicos, juntamente con el director del Fab Lab de Barcelona, que además era el arquitecto en jefe de la ciudad de Barcelona, viene al Perú para dictar unas conferencias y para elegir cuál va a ser la sede del primer Fab Lab en Latinoamérica. Entonces él dicta esta conferencia en el 5 de abril del 2010 en el auditorio de la FAUA, ¿no? De la Facultad de Urbanismo y Arquitectura de la UNI. Y para eso una de las 6 seleccionadas que quedaron era mi hija Durcha. Y ella ese día estaba con fiebre y estuvimos en una pugna, si vas, no vas, ella me dijo, pero tengo que ir, ¿no? Y yo, ¿cómo vas a ir? Nosotros vivíamos en La Molina, era como, yo veía la uni pues recontra lejos. Finalmente le digo, te acompaño. La acompañé, ¿no? Tuve un primer encuentro con Vicente. Vicente me envió y me reclamó por qué no estaba el presidente, los medios de comunicación. Y luego fue muy chistoso eso porque yo no tenía nada que ver. Mi hermana le dice, no, es mi mamá. Mi hija le dice, es mi mamá. Y él, bueno, me dice, ah, ¿qué tal? Y bueno, y ahí nomás empieza la conferencia. Y a mí me resultaba sumamente interesante todo lo que escuché. Por primera vez escuché hablar de impresoras 3D, de cómo se creaban estos barrios ecoeficientes basados en tecnologías. En realidad todo un mundo nuevo. Y yo también decía, ¿no? ¿Dónde estaba el presidente? ¿Dónde estaban los medios? Que debería estarse esto difundiendo. Entonces tuvimos una conversación y en la noche este grupo de chicos con Vicente tuvieron una reunión. Para este entonces ya mi hija estaba curadísima y luego mi hija me cuenta que cuando ella ingresa, Vicente le pregunta, ¿y tu mamá? Ella dice, mi mamá, ¿qué tiene que ver aquí, no? Le dice, mamá en mi casa. Entonces, bueno, se sientan ahí, dice que están conversando y en un momento él toca su copa y dice, voy a dar un anuncio. Mamá de Duria, porque estoy segura que en ese momento no sabía ni mi nombre, dirigirá Fabla. Entonces, sí, Mira. así fue la historia. Y entonces yo siempre les había dicho a mis hijos que los cambios es la mejor expresión de estar vivos, ¿no? ¿Cómo es que tú sabes que estás vivo? Y él decía, por los cambios. Los cambios es una expresión de estar vivo. Entonces me decía, bueno, como que te llegó tu momento, ¿no? Toma tu decisión. Y bueno, pues
el decisión de cambiar la vida no es muy fácil, ¿no? Dejar un poco tu vida atrás y embarcarte en algo que ni siquiera conoces. Ujú. Bueno, pero eso también, el riesgo tiene su adrenalina, ¿no? Así es, tiene su encanto, así es. Delia, qué interesante. Y ahí también pues hay varias cosas que comentar, porque tú mencionas verdaderamente que en ese momento, bueno, entró a este sistema famoso, al Sistema Nacional de Inversión Pública, que fue todo un lío sacar el dinero para que se pueda invertir. Tuvimos gran apoyo en ese momento del rector de la UNI, en ese entonces, para poder viabilizar el primer, este evento que se trajo al Perú, el Ujú. FAB 7, ¿no? Que fue Así el es. evento que inició en el Fab Lab de la UNI, el primer Fab Lab de América Latina, e inició pues todo, pero solamente como un comentario nomás, pues verdaderamente esa semana no había gente y parecía medio raro. ¿Y por qué también fue así? Porque no sé si te acuerdas, esa semana fue examen de admisión en la UNI, o sea, más que no había sido de repente publicitado como se debió, más la UNI tenía que estar vacía porque no se permitía absolutamente nadie. Sí. Entonces, pues era una sorpresa para los visitantes que no haya mucha gente. Delia, tenemos que ir a una pausa. Se pone muy, muy interesante, así que vamos a ir a una pausa pequeñita y luego continuamos en el segundo bloque para hablar ya de los proyectos pues más fuertes que tenemos en que están utilizando desarrollo sostenible y esos proyectos de Fab Lab, 3D Fashion y todo lo demás que estamos. Bien, listo. Nos vemos en un momento.